esta semana en El Dragón Invisible tenemos por delante un programa y una charla muy especial, porque estamos en un lugar al que creo, ahora nos lo podrán comentar nuestros invitados, los medios de comunicación no han accedido fácilmente ni de forma tan directa. Nos encontramos en una logia, ahora veremos cuál, nos contarán, y estamos rodeados de, pues una cantidad de símbolos y de objetos que son bastante sugerentes y que a lo largo de los siglos han despertado curiosidad y a veces incluso miedo, también cierto odio en según qué sectores. Repito, lo adelantábamos, vamos a hablar de masonería y lo vamos a hacer con dos invitados de auténtico lujo. Por un lado, Chema Oleaga, gran maestro de la Gran Logia de España. ¿Qué tal, Chema? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Gracias. Bien hallados aquí, vosotros aquí. Gracias por acogernos. Y en segundo lugar, y no por eso menos importante, Mar Sánchez, gran maestra de la Gran Logia Femenina de España. ¿Qué tal, Mar? Bienvenida. Hola, muchas gracias, igualmente. Es un auténtico lujo, en primer lugar, que nos atendáis, que os abráis para responder a todas las preguntas que, como suele pasar, se nos quedarán cortas, y sobre todo que nos invitéis o nos permitáis estar aquí. Chema, ¿dónde estamos exactamente? Bueno, pues estamos en el templo principal en Madrid de la Gran Logia de España. En concreto, en esta sala que se llama, es la sala azul, que, como puedes ver por el color, ¿no? Que hace referencia además a un rito específico, que es el rito de emulación. Hay otra sala contigua, que es la sala roja, donde trabaja el rito escocés antiguo y aceptado, y luego otros también, ¿no? Y este es además el lugar principal de la Gran Logia Provincial de Madrid. La Gran Logia de España está dividida en 8 provincias masónicas y Madrid tiene su sede aquí, precisamente. Y como digo, ahora iré preguntando, porque veo algunas columnas, veo algunos símbolos que son importantes para la masonería. Yo no sé si se podría hablar, y podemos empezar ya aquí a charlar sobre el tema de masonería o masonerías, porque parece que a lo largo de la historia ha habido escisiones, divisiones, y tanto para mí como seguramente para el común de los oyentes no quede muy claro si hay diferentes líneas, si hay diferentes tipos, o debería haber un consenso, digamos, en lo que respecta a la masonería. Bueno, yo si quieres empiezo diciendo sí, claro, que es la masonería en general, ¿no? Que es una vía para la transformación y el perfeccionamiento integral del ser humano. Es una escuela iniciática, filosófica y simbólica, donde a través de un trabajo individual profundo y en un espacio compartido se busca sacar lo mejor de uno mismo y fomentar los valores humanos, para que de ese modo poder trasladarlos también a la sociedad y aportar nuestro granito de arena en el reto de conseguir una sociedad más justa, equitativa, fraterna y solidaria. En cuanto a la masonería, hay distintos. La masonería, los valores son los mismos, que no dejan de ser los valores humanos, y por ejemplo las divisas que tenemos de fraternidad, igualdad, libertad y fraternidad podrían acoger a todos esos valores, pero hay distintos tipos, pero que es desde un punto de vista personal. La masonería en sí, los valores y el fin son los mismos, ¿no? Pero existe una masonería como la que estamos aquí y que representa Chema, que es masonería masculina, la que represento yo, que es masonería femenina, y hay otra que es masonería mixta, donde trabajan conjuntamente hombres y mujeres. El tema de elegir una u otra es una decisión personal de cada uno, pero el fin y los valores que defendemos y los objetivos son exactamente lo mismo. No sé si quieres añadir. Sí, sobre lo que decías de las divisiones, pues es cierto. Desgraciadamente, pues esas cosas pasan. Porque ten en cuenta que nosotros somos hermanos o hermanas. Y entonces ahí se producen a veces diferencias que son difíciles de saber, ¿no? De a qué viene, ¿no? Y probablemente en muchas ocasiones es el mero contacto, ¿no? En plan de broma se decía que donde hay 2 masones hay 3 logias, ¿no? Era una forma de decir que la división era algo normal, ¿no? Pero Mar tiene muchísima razón, la gran maestra. Todos los valores son los mismos, no hay ninguna diferencia. Tampoco la hay entre hombres y mujeres desde un plano intelectual, no tiene ninguna diferencia, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? En la manera ritual de organizar los trabajos. La masonería no es que tú llegues y te dan un libro y ya está, sino que tienes que vivirlo, es una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida exige
pues que vayas practicando unos rituales, que esos rituales van haciendo que tú en tu corazón vayas imprimiendo esos valores que defiende la masonería, y entonces esa forma de imprimir los valores es a través de los ritos muy antiguos, algunos de ellos, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia, la forma de abordar, diríamos, el paso iniciático de un grado a otro. Después hablaremos un poco de esos ritos, hasta donde se pueda comentar, pero hablabas precisamente de valores muy antiguos. Yo no sé hasta qué punto, porque aquí suele haber a veces contradicciones entre los propios historiadores de la masonería, que forman parte de la masonería, los historiadores que la estudian quizá desde un punto de vista más ajeno como sociedad, pero ¿hasta dónde podríamos remontar o dónde podríamos situar el origen de la masonería? No sé si tal y como la conocemos hoy en día, porque obviamente es una sociedad que ha evolucionado. Quizá la inclusión precisamente de logias femeninas es precisamente uno de esos elementos propios de la evolución. Pero ¿hasta dónde podríamos poner ese punto de origen de la masonería como tal? Pues si me permites, sí. Vamos a ver. La masonería tiene un origen, vamos a decir así, mítico, otro origen simbólico y un origen, vamos a llamarlo especulativo, que es como decimos nosotros, que para entendernos es el origen actual, ¿no? La actual estructura masónica. El origen mítico se remonta a la noche de los tiempos. ¿No? Es difícil de decirlo, ¿no? Pero las fórmulas iniciáticas para introducirse en una corporación vienen desde los tiempos de los sumerios, ¿no? Y son muy semejantes unas a otras. Y el elemento simbólico es la construcción del templo de Jerusalén por el rey Salomón. Básicamente este sería el elemento simbólico y todos esos elementos asociados a la construcción, ¿no? Las piedras cúbicas, las piedras brutas, el compás, la regla, etcétera, ¿no? Pero realmente la masonería, tal cual hoy la conocemos en sentido moderno, se surge en 1717, cuando una serie de logias en Inglaterra se reúnen y convocan a otras logias a realizar una asamblea. Y entonces esa asamblea pues se celebró el 24 de junio de 1717. Y precisamente aprobaron unas constituciones que el año pasado, en el año 2023, se celebran 300 años de la aprobación de esas primeras constituciones, y en Inglaterra, en el Templo Grande, tanto la masonería masculina como la femenina coincidieron con sus respectivos símbolos, mandiles, etcétera, para celebrar ese evento. A mí me gustaría añadir que, bueno, lo que habla de esta masonería moderna, la que llamamos es masonería especulativa, que surge en Londres en el 1717, es solamente de hombres. ¿Pero por qué? Porque no deja de ser un reflejo de la sociedad del momento. Para ser masón o masona, una de las cosas fundamentales es que, aparte de ser una persona honesta, ¿no?, que nosotros la llamamos de buenas costumbres, se tiene que ser libre en el sentido de que tomes las decisiones por ti misma o por ti mismo, que no estés vinculado, tengas que pedir autorización o permiso a nadie. En ese momento del 1717 la mujer no era un ser libre, sino que dependía o bien del marido o del padre o del religioso si estaba en alguna organización religiosa. Y ese es el motivo fundamental por el que no entraron las mujeres en ese primer momento, sino que solamente se constituyeron por hombres. Y eso que posteriormente la masonería decide que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a formar parte de la masonería. Entonces, esa masonería que solamente era masculina decide iniciar mujeres. Y hoy aquí en este templo ha venido una representación de una logia de mujeres que trabaja aquí en Madrid y que se llama Clara Campoamor. Que, bueno, yo no voy a hablar y que es en gran parte responsable precisamente de que nosotros estemos hoy aquí, claro. Y hay que agradecerlo. Pero me parece interesante ese punto, Mar, porque precisamente, claro, muchas veces digamos que se ha acusado, sobre todo en estos primeros años, en este siglo XVIII, en el que podemos establecer un poco el origen de la masonería. Es verdad que si acudimos a algunos de esos textos considerados fundacionales, como las constituciones de 1723, eran bastante claros, y así lo citan, en que no podían entrar mujeres, pero hay que tener en cuenta también, y tampoco podemos descontextualizar esa opinión, porque estamos en un siglo, como bien indicabas, donde la mujer... Sí. Lo que pasa que es hasta el periodo de la Ilustración no se empieza a reivindicar los derechos de las mujeres. Y en este caso, nosotras que venimos de la parte francesa, es a raíz de la Ilustración cuando la masonería
masculina y sobre todo por el tema de que los grandes pensadores de la época se empiezan a plantear que como se habla mucho de libertad, igualdad, fraternidad, en este caso en la República Francesa, dejando al 50% de la población fuera. Y en ese momento es cuando, bueno, en distintas fuerzas y muchas mujeres con mucha fuerza en ese momento empiezan a hacer fuerza y se llega a crear lo que se llaman la masonería de adopción, que son logias de adopción que dependen de una logia masculina y que está formada por mujeres, con esas logias de adopción, pero que dependen de una masculina. Y así se empiezan a desarrollar hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, donde en este caso en Francia pues reciben ya la autonomía y la patente, y a raíz del 1945 se empieza a ver pues las logias femeninas, empezando en Francia. En el caso de España, pues también como un reflejo de la sociedad, porque también tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros somos universales y nuestros valores son universales, cada país y cada sociedad tiene su historia y sus características comunes, ¿no? Entonces, en el caso de España, en la masonería y sobre todo la femenina no llega a aparecer hasta estas logias de adopción hasta bien entrado, hasta finales del siglo XIX. ¿Vale? Lo que pasa que cuando empiezan, incluso los mismos hermanos masones que había en España, la mayoría de ellos no estaban muy de acuerdo con que se empezara con estas logias femeninas, ¿no? Pero lo que pasa que rápidamente empiezan a expandirse por todo el territorio nacional y bueno, hay mujeres de la talla de Ángeles López de Ayala, de Teresa Claramunt, grandes mujeres que lucharon mucho en esos momentos por el tema de la mujer y que se dieron cuenta por los derechos de la mujer, que una cosa fundamental era el tema del derecho a la educación, que en ese momento eran excepcionales aquellas que habían tenido acceso a la educación. Entonces, muchísimas de estas mujeres que empiezan en la masonería ponen incluso lo que es su fortuna personal para preparar, para hacer escuelas o institutos o para la educación de mujeres, y que de esa manera, o sea, se cree y vamos, estamos convencidas que la educación te hará libre, ¿no? Y un poco pues el conocimiento es el que te ayuda a que pienses por ti misma y a que puedas decidir por ti misma. Fíjate que en nuestro país la primera vez que pudieron votar las mujeres fue a raíz de la aprobación de la Constitución Republicana de 1931. Hasta ese momento no pudieron votar, ¿no? En realidad, la primera vez que ejercen el derecho a voto fue en 1933. Pero luego después del golpe de Estado de Franco, volvió otra vez a desaparecer. Yo suelo contar siempre como anécdota que mi hermana, ella había aprobado una oposición, era profesora de biología, cobraba su nómina, pero no podía abrir una cuenta corriente. La tenía que abrir o bien primero mi padre o luego su esposo, ¿no? Entonces, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres y pese a ello, la masonería entendió que tenían que ser iniciadas. Y si me permites, algo parecido pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con la población de origen, con los negros, ¿no? ¿No? No tenían los mismos derechos. Conocemos esas historias de que no podían ir sentados en el autobús, todo ese tipo que sabemos, ¿no? No tenían derecho a voto, se les consideraba seres inferiores, ¿no? Bueno, la masonería decidió que había que iniciar. Y el primer negro que se inició se llamaba Prince Hall, y hoy en día todavía algunas logias siguen reivindicando aquel pionero, diríamos, ¿no? Que fue el primer hombre no blanco que fue iniciado en masonería, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de cosas, la masonería siempre ha sido pionera y ha ido avanzando por lo que está diciendo Mar, ¿no? Porque se defiende la libertad de pensamiento, la igualdad, que es básicamente la educación, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? El tener las armas para poder vivir en la vida, ¿no? Y la fraternidad, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que la masonería tenga ese valor añadido. Y en nuestro país, pues, en cuanto a la femenina, sí, empieza con estas logias a finales del 19. Luego, pues en el año, creo que es en el 23, viene lo que es la dictadura de Primo de Rivera, por lo cual se crea un periodo oscuro para la masonería en general, y luego ya es con la Segunda República donde vuelve a resurgir con fuerza. Aunque durará poco, luego lo veremos. Bueno, pero en esa época, que casi la mayoría de mujeres que estaban metidas en política o que tenían un significado, que aportaron bastante a la sociedad, muchas de ellas estaban vinculadas, eran masonas, y el ejemplo, bueno, se ha nombrado aquí Clara Campoamor, y también Carmen de Burgos y muchísimas otras. Lo que sucede es que después, pues lógicamente viene la guerra civil y a continuación la dictadura, y en ese momento ya no solamente las mujeres, sino todos nos quedamos totalmente
coartados, ¿no? O sea, muchos incluso perdieron la vida, otros se tuvieron que exiliar. Y en el caso nuestro, es una vez recuperada la democracia, en el año 84, gracias a un grupo de mujeres, como te he dicho antes, en Francia, en el año 45, la masonería femenina era autónoma por primera vez, ¿no? Ya existía lo que era la masonería femenina, la Gran Logia Femenina de Francia en este caso. Entonces, en el año 84 se consigue formar la primera logia femenina en nuestro país, de manos de esa masonería francesa, y bueno, esto fue gracias a un grupo de mujeres de aquí, de toda España, que con mucha fuerza querían volver a traer la masonería, y con la ayuda de las mujeres francesas, sobre todo del sur de Francia, muchas de ellas vinculadas pues por tema de familias, de que eran hijas de exiliados, o ellas mismas también exiliadas, o que tenían alguna connotación, y otras simplemente por el hecho fraternal, ¿no? Y gracias a ellas pues nos ayudaron a volver a traer la masonería femenina, la luz que llamamos nosotras, a Barcelona, con la primera logia que se montó, que fue la Gran Logia la respetable Logia Luz Primera. Entonces, hasta el año 2005 se van abriendo logias por todo el territorio español, femeninas, y es en el 2005 cuando ya se tiene una estructura. Hasta ese momento éramos como logias que pertenecían a la Gran Logia Femenina de Francia. En el 2005, pues lo mismo que les habían hecho a ellos en el 45, a nosotras nos dan la patente, la autonomía, y se crea la Gran Logia Femenina de España en 2005. O sea que como autónomas pues somos jovencitas pero muy fuertes. Y hemos hablado de algunos de los valores que se defienden o se enseñan o fomentan dentro de la masonería. Y yo no sé si esta propuesta masónica, digamos, yo os pregunto a vosotros, ¿es un saber ideado por seres humanos o sería un saber revelado en base a la tradición masónica? No, todo lo que existe es creación de seres humanos, ¿no? Otra cosa diferente es el concepto de trascendencia. Uh-huh. Ese concepto cada uno lo define de una manera, pero tiene que quedar claro que la masonería no es una religión. No hay dogmas, cada uno piensa como le da la gana y practica una religión o ninguna. El concepto de trascendencia que la masonería defiende, por lo menos la masonería regular, se asemeja más a esa frase de que la energía ni se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Se refiere más a eso. Y a la idea de que el ser humano, los hombres y las mujeres, son el centro del universo. Y es el motivo por el cual disponen de esto que llamamos los derechos humanos, que es una protección frente a cualquier tipo de, en fin, ¿no? Pues de sevicias, torturas, atentados de lesa humanidad que llamamos, ¿no? Todo eso estaría expresamente prohibido porque iría en contra de la dignidad del ser humano. Uh-huh. Sí, bueno, en mi caso un poco continuando, o sea, el tema es una cosa de los seres humanos y lo que se intenta el hacerte masón es porque tienes unas inquietudes, primero de mejorar tú como persona y segundo de poner tu granito de arena para ayudar a cambiar la sociedad, a que sea una sociedad mucho más justa y equitativa, ¿no? Y en definitiva de lo que consta el método masónico y la masonería no es otra cosa que trabajarte a ti mismo. O sea, cada uno tenemos dentro de nuestro un gran potencial y es ayudarte a través de este método, que no es el único, pero a las que estamos nos sirve, de sacar lo mejor de ti. ¿Vale? Precisamente iba a preguntar, a raíz de este saber humano, ¿qué tiene, digamos, de original pues con respecto a otras filosofías o propuestas de la masonería? Bueno, pues esto es trabajarte a ti mismo a través de un método, o sea, y antes he hablado de la simbología, del tema de la arquitectura y todo esto, pues bueno, pues a través de esa simbología, de lo que puede ser una escuadra, un compás, una plomada, pues utilizarlo para mejorarte a ti mismo. O sea, a nivel simbólico consideramos que somos como una piedra bruta y que nos tenemos que pulir para sacarlo mejor, pero siempre pensando en mejorar nosotros, pero para aportarlo a los demás. Que esto si es la me parte, permites, yo te pondré un ejemplo, ¿no? de esto, ¿no? La masonería es un lenguaje también. O sea, tú lo que aprendes en las logias es esos elementos, esos símbolos, esos utensilios, ¿no? Diríamos, de construcción. Cada uno de ellos es un valor, algo, ¿no? Y entonces cualquier masón lo entiende, cualquier masón o cualquier masona entiende lo que significa simplemente con verlo. ¿Por qué? Porque lo ha estudiado en una logia y lo ha aprendido, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos un cubo que es perfecto por todos los lados, salvo por una parte que es rugosa todavía, ¿no? Y tiene esculpido en la parte delantera un mazo y un cincel. Entonces, ¿y esto qué significa? Bueno, pues el mazo es tu propia voluntad, ¿no? Tu capacidad, ¿no? Y
el cincel es el que te permite, golpeando, ¿no?, la piedra, ir eliminando los salientes superfluos y dejando la piedra, que era bruta, en una piedra cúbica perfecta. Es decir, eso simbólicamente significa que tú, mediante tu voluntad y la educación, que sería el cincel, vas mejorando como persona y acabas por ser una persona, en fin, culta, preparada, etcétera, ¿no? Es importante destacar que es bueno regalar siempre, cuando hacemos los regalos los masones, que quede una parte rugosa, para que te quede claro que nunca llegas a la perfección, que ese es el objetivo, ¿no? Pero que eso sería más bien algo, ¿no?, deseable, pero no se consigue nunca del todo. Y en lenguaje más coloquial, para que se entienda mejor, o sea, en el fondo es una escuela de hacer verdaderos ciudadanos y ciudadanas, ¿vale? Donde el respeto hacia ti mismo, lógicamente primero, y hacia los demás, sea el centro. El centro, sí, ¿vale? Y que, bueno, seamos capaces de aceptar la diversidad y las opiniones de los demás. Y en nuestros debates lo hacemos de esa manera. Yo recuerdo una vez hace muchos años que yo era consejero en un teatro municipal, ¿no?, en mi ciudad, en Bilbao, y entonces el director artístico nos dijo estas palabras, nos dijo: una parte de la programación va dirigida a público infantil porque quiero, a través de esta programación, que los niños y las niñas entiendan lo mismo que hacen los masones, dijo él, y que yo sepa no era masón aquel hombre, ¿no? Lo mismo que hacen los masones, entiendan que tú no puedes hablar mientras otro está hablando, tienes que esperar, ¿no?, escuchar lo que el otro dice, ¿no? Y que tampoco se trata de una sucesión de monólogos, sino se trata de un diálogo, ¿no? Entonces, que el teatro se representa eso. Si todos los actores y las actrices sobre el escenario hablan a la vez, el público lo que escucha es ruido. Y si cada uno habla lo suyo, luego se calla y habla el siguiente, eso sería un rollo, diríamos, ¿no? Entonces, la obra de teatro y la labor del director, ¿en qué consiste? Consiste en que haya ese diálogo y que cada uno escuche al otro y vaya entendiendo y vaya sumando, ¿no? Y esta es una manera de provocar una escuela de ciudadanía, una escuela de ciudadanos, como dice Mar, ¿no?, en la que tú entiendas al otro, te pongas en su lugar y vayas siempre con la actitud de que, aunque tú tengas una determinada posición, probablemente lo que el otro dice te puede llegar a convencer. Y al mismo tiempo también donde la crítica y la duda estén siempre en tu lado. O sea, que aprendas a pensar por ti misma. Es muy fácil de decirlo y muy difícil, ¿no? Sino que por mucho que leas, por mucho que te cuenten, tengas la capacidad crítica de saber si eso, de hacer el análisis sobre ese tema o sobre lo que sea y decidir por ti misma. O sea, por eso decimos lo de el ser ciudadanos libres y por eso el ser verdaderos ciudadanos y ciudadanas que piensen y decidan por uno mismo. Pero lo que es importante que siempre, no para quedártelo a ti, sino para revertirlo en la sociedad. Y yo creo que hablando de simbología, a mí hay un ejemplo que me gusta muchísimo, hablando de que nosotros somos pues todos a nivel universal, pues una piedra cada uno, y la idea simbólica de hacer un templo pues basados en la libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, cada piedra que eres tú y que te tienes que pulir, que tienes que quitarte pues la parte más oscura que tienes y fomentar toda la parte positiva, en el fondo no tienes que pensar solamente que la piedra esté pulida, sino que además tiene que encajar con las otras. Me parece muy simple, pero hay un gran contenido allí, ¿no? Porque ahí está todo. O sea, es trabajarte a ti, pero además pensando en los demás, porque tienes que encajar con el resto. Y la labor del venerable maestro o de la venerable maestra es la de ser la argamasa que une esas piedras, ¿no? Ayudar, ¿no? Y que los elementos que son contrarios pueden llegar al final a unirse y eso es lo que permite la construcción del edificio, ¿no? Sí, y lo importante es que estos valores, que bueno, como decía Chema, que lo hacemos aquí en el templo y trabajamos y hablamos sin interrumpirnos, pero lo importante es interiorizarlos y llevarlos fuera en nuestra vida. Por eso hay una parte que a veces te preguntan ¿y qué es ser masón? ¿Y cuándo eres masón? No, ser masón o masona va formando parte intrínseca de ti, porque en el momento que tú te vas mejorando como persona y vas trabajándote, o sea, y no sé, te vas volviendo más tolerante, ¿no? Y esto no solamente lo llevas aquí cuando vienes a trabajar con tus hermanas y hermanos que decimos, sino en todas las situaciones de tu vida, ¿no? Y de esa manera, con tu ejemplo, con tu manera de vivir, pues vas haciendo como una mancha de aceite poco a poco, influyendo en que esa tolerancia y ese respeto sea algo normal. Hay una frase muy bonita de nuestros rituales que te preguntan: ¿eres masón o masona? Y tú tienes que responder: por tal me reconocen mis hermanos. O sea, no es que yo diga que soy, sino que tiene que ser que me reconozcan.
mis hermanos o mis hermanas. Y esta pregunta, que puede resultar ingenua o que seguro que os han hecho muchas veces, ¿eso sucede? ¿Os reconocéis por... Claro, al margen de... Esa forma parte de nuestros rituales y es una de las cosas. Es parte de la iniciación, ¿no? Un poco también... Está cada vez que una logia empieza a trabajar en un determinado rito escocés antiguo aceptado que se llama, esa pregunta se hace siempre. Y esta pregunta, que imagino que también nos la habrán planteado muchas veces, pero llegados a este momento de la conversación, creo que es necesario, sobre todo también para el oyente. Yo estoy convencido que después de todo esto que hemos comentado, muchos estarán pensando, no me cuadra todo esto que cuentan con la imagen que socialmente o popularmente muchas veces se tiene de la masonería, ¿verdad? Claro. Sobre la que todavía, a día de hoy, claro, existe mucho mito, mucho estigma y mucha ignorancia. Totalmente, sobre todo lo último. Sobre todo lo último, ¿verdad? Bueno, y también depende, o sea, de lo que hemos dicho, lo que yo he intentado explicar es de que es una escuela de hacer ciudadanos y ciudadanas, personas libres que piensen por sí mismos, ¿no? Entonces, lógicamente, el pensar por ti mismo a lo largo de los tiempos, en todos los sistemas autoritarios, en todos los sistemas dogmáticos, no es que esté demasiado bien visto, ¿no? Porque algo dogmático con alguien que piense por sí mismo, pues rompe un poco. Por lo cual, eso es la explicación real de bueno, los ataques y todas estas historias en contra de la masonería, intentando hacer algo que no tiene ningún sentido. Pero también depende de en cada país, como he dicho antes, aunque somos universales, somos del sitio donde estamos, ¿no? Y con los pies en la tierra. Y cada sociedad tiene su situación. En según qué países, sobre todo en América, el ser masón se pone hasta en el currículum, porque lógicamente, si tú lo pones en quien valora este sentido, pues dice, bueno, alguien que quiere ser masón o que está forma parte de la masonería, quiere decir que como mínimo tiene la intención de ser mejor persona, de ser tolerante, de ser respetuoso y todo esto. Por lo cual, y cree en una serie de conceptos de libertad, de igualdad, fraternidad, por lo cual al menos lleva la intención. Otra cosa es que lo consigamos o no. Y en muchos países, pues hasta se pone en los currículos como en una cosa positiva. Pero como digo, cada sociedad es un mundo y aquí todavía en la que estamos no, pero por nuestra propia historia. Lógicamente hay que ser muy consecuente. La historia te dice quién eres y por qué eres así. Entonces nuestra historia es la que es y estamos aquí, tenemos que adaptarnos a ella y hacer lo posible por salir y explicar que no somos nada raros, sino que somos personas, pues simplemente que lo que queremos es poner nuestro granito de arena para que las sociedades sean sociedades más justas, equitativas y solidarias. De hecho, esta entrevista y esta oportunidad que nos habéis brindado es precisamente un paso dentro de lo que hablábamos, ¿no? Desestigmatizar y hacer a la sociedad comprender mejor qué es esto de la masonería, porque sigue primando, pues eso, los estereotipos, los mitos y las ideas erróneas. Dentro de esas ideas erróneas siempre se habla o se ha hablado de la masonería como una sociedad secreta. Y yo sé que esta pregunta os la habrán hecho mil veces. Sí. ¿Secreta? ¿Discreta? ¿Qué es? No es una sociedad secreta desde el momento en el que todos nuestros cargos, diríamos, son públicos. La asociación está registrada en el registro de asociaciones. De hecho, cuando se recupera la democracia, como ha explicado antes Mar, la masonería intenta registrarse en España. Y se lo prohíben. Y entonces hubo que iniciar un procedimiento judicial y fue, en este caso era la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, la que decidió que sí tenía derecho a la masonería a ser registrada porque era una institución honorable. Y a partir de eso, es decir, que no se registró como tal en una asociación, la asociación masónica no se registró como tal en el registro hasta que hubo una sentencia que lo permitió. Costó. ¿Y por qué costó? Por esos 40 años, diríamos, de prejuicios que había, ¿no? Arrastran una leyenda negra, si no recuerdo mal, creo que es una logia, creo que en Salamanca, donde aún se mantiene todos los falsos mitos y la estética que se fomentó durante la Guerra Civil y posterior dictadura franquista, donde la masonería era algo terrible. Sí, la mezclaban con el comunismo también. Sí, la logia de Salamanca está
es una especie como de suma de todo un montón de cosas que son absurdas, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la masonería, ¿no? Sí que tenemos pendiente, tanto Mar como yo, de estar con los responsables y ver si somos capaces de convencerles para que, en fin, aquello sea un poco más representativo realmente de lo que es la masonería. Hablabas, Mar, de esa relación con el comunismo o con determinadas ideologías, cuando realmente, hemos hablado un poco antes de religión ni política tienen cabida dentro de una logia, si no me equivoco. A ver, la política en la vida es todo. También hay que ser realista. Sí. Otra cosa es partidismo, el tema de partidos, lógicamente, ¿no? Pero no se habla ni de religión, por ejemplo, entre nosotras. Podemos tener personas agnósticas, ateas, agnósticas, cristianas, maometanas, musulmanas, de todo. Pero eso queda en la... Bueno, por eso nosotras a las divisas estas de libertad, igualdad, fraternidad añadimos tolerancia y laicidad, porque creemos que en nuestro país la palabra laicidad todavía es muy, muy necesaria y muy significativa. Esto queda en la parte privada, lo mismo que a nivel político. Lógicamente no se habla de política, pero bueno, no se habla en cuanto a temas partidistas, ¿no? Pero lógicamente yo pienso que la política es todo, ¿no? O sea, incluso hablar de estos valores, ¿no? De valores humanos. Sí, de hecho, en su momento los masones, o sea, tú no puedes en tu logia hablar en términos partidistas, porque lógicamente hay gente de diferentes ideologías. Como no puedes hablar en términos confesionales, porque claro, si hay una persona de religión judía, otra de religión musulmana y otra de religión cristiana, pues eso chocaría, rompería la armonía, ¿no? Pero sí puedes hablar de valores universales. Por ejemplo, la pena de muerte fue un debate que en su día mantuvo la masonería y se opuso a la pena de muerte porque entendía que iba en contra de la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden debatir, ¿no? De valores universales, ¿no? O, por ejemplo, un debate que se dio en los años 30, ¿no? En los años 30, en algunos espacios, no eran orfelinatos exactamente, pero eran espacios donde vivían niños desatendidos y tal, ¿no? Se encontraba el médico con que, bueno, la vida de los niños era muy precaria, ¿no? Y los alimentos que tenía para darles eran también muy escasos, ¿no? Entonces tenía que decidir, ¿no? Entonces, ¿puede un ser humano decir qué niño o qué niña elige para que viva y cuál no, ¿no? Que tiene un ser humano esa capacidad, ¿no? Entonces es un debate que la masonería tuvo en su momento y que planteó, ¿no? Cómo poder regular ese elemento que afecta a tu conciencia y por tanto al trabajo que estás desarrollando en el exterior, cómo afecta eso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas claro que se pueden debatir. Lo que no hablamos es en términos partidistas, ¿no? Si uno va diciendo que de no sé qué, otro de otro, pues eso lógicamente rompería la armonía. Y nosotras desde luego estamos en el tema... Llámalo feminismo o como quieras, en el tema de seguir en la lucha por la verdadera igualdad, porque todavía estamos muy lejos. La verdad. Y entonces, bueno, pues lógicamente nosotras, igual que hicieron todas las que nos han precedido, las que he nombrado y muchas más, pues seguimos reivindicando y trabajando por esa igualdad real que está muy lejos, pero que hay que seguir caminando. ¿Eso es política? Pues no lo sé. Realmente es la vida. Y entonces para eso estamos. Para intentar sociedades pues más justas y más igualitarias. Sin embargo, y continuando con algunos de estos mitos que hoy queremos romper, aprovechando precisamente vuestra experiencia y conocimiento, es verdad que, insisto, ¿no? A nivel popular, masonería está muy vinculado a la idea ya no solo de política, sino de poder político y poder de influencia en determinadas instituciones, en determinados episodios históricos, y aunque intuyo y sé cuál es la respuesta, os tengo que lanzar la pregunta: ¿qué hay de realidad en torno a la influencia política de la masonería, en este caso en España o en otros momentos? Pues yo mismo, ¿no? Mira, Armstrong, Collins y Aldrin, ¿no? Que fueron los tres, que eran masones. También eran rotarios, también eran astronautas, también eran otras cosas, ¿no? O sea, es que alguien diría, es que la masonería es la que ha descubierto la luna. Sería absurdo, ¿no? El planteamiento, ¿no? Oye, pues estas personas tenían varias facetas en su vida, ¿no? Entonces la masonería no es de hecho, como hemos hablado, tiene prohibido el debatir de política en términos partidistas, no busca el poder. Y lo que busca fundamentalmente es lo que hemos intentado explicar, ¿no? Mejorar, transformar tu sociedad, hacerla mejor, etcétera, ¿no? Pero no por un purrito personal de ser el que mandas o algo por el estilo, ¿no? Entonces no hay eso. Y de hecho en las logias hay gente muy diversa.
personas que pueden tener fortuna, ¿no? Y personas que no la tienen, ¿no? Y hay gente muy diversa. Uh-huh. Y precisamente por centrarnos ya en este punto también de la entrevista, en la experiencia más personal, pues me gustaría saber, por ejemplo, a nivel personal hablábamos de evolución, de transformación y de llevar esos valores que aquí se aprenden, se trabajan, se construyen a la vida personal y por tanto a la sociedad. ¿Por qué en un momento determinado, responded en el orden que queráis, decidís entrar en la masonería y cómo ha sido ese proceso de evolución hasta llegar al punto en el que estáis? Yo te cuento, yo iba buscando algo que me ayudara a mejorar yo como persona, pero quería poner algo, o sea, hacer algo por los demás. Lógicamente no quería un grupo político, no quería una ONG ni cosas de estas. Y bueno, y mirando y buscando y llegué a la masonería. Y empecé el camino, o sea, sabiendo que iba a ser un sitio de reflexión, tampoco sabía cómo ni de qué manera, pero luego conforme vas empezando el camino y vas empezando a meterte en el método masónico, pues sin darte cuenta, o sea, trabajándote a ti misma, va formando parte de ti, hasta que llega un día en el que miras hacia atrás y te das cuenta en muchísimas cosas que ha cambiado. Pues yo, por ejemplo, en el tema de escuchar, que parece muy sencillo cuando se dice el respeto y el escuchar al otro, o sea, el escuchar de verdad, no estar esperando a que acabe la otra persona y estar pensando lo que le vas a contestar, sino el saber estar en silencio dentro de ti, escuchar, y si realmente consigues llegar a ese silencio, te das cuenta lo que te llega a todo lo que escuchas y de que todos tienen algo de verdad y de todos aprendes. Uh-huh. Y eso te ayuda pues a ser más tolerante, a darte cuenta que tú no tienes la verdad absoluta y que tienes un trocito de verdad, pero los demás tienen otras. Y bueno, y sencillamente a ser humilde y poco a poco, lógicamente, el respeto pues a tenerlo como una cosa fundamental en tu vida, como algo fundamental, y te das cuenta pues en todos los actos de tu vida y cómo poco a poco se convierte en algo intrínseco en tu manera de ser, como la vas modelando, ¿no? Uh-huh. Tienes más paciencia en según qué situaciones, entiendes situaciones que antes eras más intolerantes, no sé, o sea, sencillamente en ser mucho más humana y más respetuosa. Y lo vas haciendo de una manera gradual y poco a poco se va impregnando en ti, siempre que entres y que estés realmente realizando el camino de una manera auténtica, que no estés pues por aquello de mira, queda bien estar en masonería y decirlo, ¿no? Pues yo en mi caso tengo un antecedente familiar, ¿no? Un hermano mayor que fue el que me habló por primera vez de algo que había leído yo anteriormente, ¿no? Pero que él me confesó que lo era y tal, y fui a esa manera de acercarme, ¿no? Pero a mí lo que más me ha enseñado la masonería, probablemente de todo lo que he hecho en mi vida, con la única excepción de ser padre, es lo que más me ha llenado como persona. Lo que más me ha llenado, tengo que decirlo como lo siento, ¿no? Y sería difícil explicar, porque hablar de uno mismo es complicado, ¿no? Ajá. Pero si me permites, yo te voy a contar dos cosas, ¿no? Una, en la última asamblea que hicimos, la última asamblea ordinaria que hicimos los masones, que la hicimos en Benidorm, ¿no? Había fallecido recientemente un hermano, que era una persona muy brillante, tuvo una enfermedad muy grave y murió muy joven, ¿no? Y entonces hicimos un homenaje y le dimos la palabra a su viuda. Y ella nos dijo que había observado que su marido, que había sido una persona muy brillante y que incluso en algún caso podía llegar hasta pecar de soberbia, desde que ingresó en masonería, que ella había notado una evolución enorme y sobre todo había sentido esa idea de humildad que intentan enseñar los rituales masónicos, ¿no? Mira, aquí detrás tenemos el lugar en el que se sienta el venerable maestro. Es el lugar más importante de la logia, el lugar más alto, el lugar desde el que él dirige los trabajos, ¿no? Bueno, pues cuando se elige al siguiente venerable maestro, que era el que había sido durante el ejercicio anterior, sale fuera. Es decir, al lugar más humilde, ¿no? Es decir, deja de estar en el lugar predominante, en el lugar más importante, en el que todas las miradas confluyen en él, para salir fuera, ¿no? Y es una manera de decir, oye, no eres imprescindible, tú ya has hecho tu trabajo, has aportado lo que has podido aportar a la logia, y la logia te agradece tus servicios, y te da el honor de estar fuera protegiendo el trabajo que hacen los demás, ¿no? Ese concepto de humildad es un concepto muy importante en la vida.
Pensar que no somos ninguno de nosotros ni de nosotras, no somos imprescindibles, sino que, bueno, pues somos todos necesarios, ¿no? Y en vuestro caso es flagrante, ¿no? Cómo sí que ha servido la masonería para esa evolución, para esa mejora personal y por tanto también, pero ¿os ha pasado el caso de gente que llegue aquí confundida o buscando esas cosas que no son y que de repente... Pues sí, claro que pasa, como todo en la vida. Ajá. Y entonces sencillamente esto es como quien coge un tren, ¿no? Sí. Hay quien sigue hacia la próxima estación y hay quien se baja del tren. Estas cosas suceden, ¿no? A veces todos nos hemos metido en caminos que no eran los nuestros y nos hemos ido. Pues aquí como lo mismo, es exactamente como cualquier situación de la vida. Claro que hay gente que puede venir, pues llamada, lo que hablábamos antes, ¿no? Buscando el secreto y qué misterio y todo esto, y cuando te das cuenta que todo depende del trabajo que hagas tú misma, contigo misma, y bueno, compartiéndolo con las demás, pues hay gente que seguramente se baja del tren, pero bueno, y otros se suben. Esto es como todo en la vida, en todas las situaciones de la vida hay quien se sigue y hay quien cambia de camino. Entonces sí, también hay gente aquí y en todos sitios. El cuento de Alicia del País de las Maravillas, ¿no? De Lewis Carroll, le preguntan al gato, ¿no? ¿Este camino a dónde conduce? Y entonces el gato responde: a donde tú quieras llegar. Claro. Eres tú el que eres el dueño de tu camino, de tu destino, ¿no? Y evidentemente en la masonería es cierto que se acercan muchas personas, pero bueno, solamente se quedan aquellas que de verdad pues sienten la profundidad de lo que es el trabajo masónico y quieren compartirlo con los demás, ¿no? Y lo que me sorprende, hablando precisamente de ese secretismo o pseudosecretismo que muchas veces genera atracción y magnetismo en gente de fuera, es que es algo que realmente desde casi los orígenes, lo que son los rituales o algunas claves de la masonería, siempre han estado ahí. Es decir... Sí, lo que pasa que, bueno, como muchísimas cosas en la vida, cuando tú... hay cosas que son vivencias personales y que no las puedes transmitir. Claro. Y si las transmites, pierden todo el valor. Entonces, por eso... O sea, por ejemplo, pues una ceremonia de iniciación, lógicamente es algo que no se puede transmitir, se tiene que vivir. Es una vivencia personal, ¿no? Y eso sería lo que algunos consideran el secreto o el ritual, ¿no? Pues hay que vivirlo. Y es algo pues intrínseco de uno mismo. No es que sea secreto, sino que si lo cuentas, pues seguramente hay quien lo verá como un teatro y hay quien lo verá que no tiene ningún significado. Por eso es el tema de que no contamos porque si no se pierde toda la esencia. Es algo que es una cuestión de experiencia y de vivencia personal. La definición clásica de masonería, que era sistema peculiar de moral velado por alegorías y enseñado por símbolos, ¿no? Eso de sistema peculiar de moral, ¿qué quiere decir? Bueno, hay una explicación, y es que lo mismo que los autos sacramentales intentaban mediante una escenificación imprimir valores religiosos en quien estaba escuchando, ¿no? La masonería sería como algo semejante para imprimir valores cívicos, ¿no? Que es lo que decía antes Mar, ¿no? El concepto de laicidad, ¿no? De ciudadanía, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Son rituales, la verdad es que tengo que decirte que los rituales son un auténtico tesoro. Los rituales masónicos, algunos de ellos antiquísimos, son un verdadero tesoro, eso es verdad. Pero la función que buscan es imprimir esos valores. Pero no dejan de ser las herramientas que te ayudan a meterte en el método. El método masónico, la masonería es una escuela iniciática. Como escuela iniciática tienes que ir por pasos. Y entonces a través de ese ritual te ayuda a meterte en este método y a ir interiorizando. ¿Esos pasos cuáles serían? ¿O esos grados? ¿Siempre se ha escuchado aquello del grado 33 de maestro y estas cuestiones? Los grados normales son aprendiza, compañera, lo digo en femenino, pero si no, aprendiz, compañero, compañera y maestra o maestro. Son los 3 grados fundamentales. Y luego hay otros grados, pero esos son ya grados filosóficos que se llaman. Pero los normales en masonería serían los 3 primeros, de aprendiz, compañero, maestro. ¿Y cuál es la rutina, si me permitís el concepto, la rutina masónica? Si cualquiera de nuestros oyentes o alguien de repente entrase de nuevas, ¿de qué forma se cuela un poco en su vida o qué rutinas debe incorporar el que se compromete con la masonería? Bueno, más que rutinas. Sí. Es que no me gusta lo de rutinas. Sin problema. No, más que rutinas es el tema. Si alguien tiene...
inquietud en mejorar, en hacer algo por los demás y lee algo de masonería y ve que le atrae, que quizás es su sitio, pues bueno, simplemente es llamar hoy en día pues a través de internet, si conoce a alguien que es masón o masona y si no, sencillamente a través de internet. A través de allí empieza un proceso. Entrar es muy complicado y muy largo el proceso, salir es muy fácil. Sí. Sí, es todo lo contrario a una secta. Por eso no somos... O sea, es, bueno, en cuanto a que, bueno, cuando tú llamas y tal, pues vas a tener distintas entrevistas con distintas personas, luego tendrás con un grupo de masonas, en este caso, en nuestro caso. Entiendo también, y permíteme, Mar, que precisamente para cribar un poco, filtrar el que pueda estar confundido y piense que se está metiendo en un sitio que no tiene nada que ver, exacto, ¿no? Porque puede llegar gente pues que... El que viene aquí a buscar contactos o poder o conocimiento, exacto, queda fuera en ese filtro. Sí, ya nos gustaría tener más poder, pero de momento. Y bueno, y sencillamente es esto, si se llega, todo va bien y todo tal, pues entonces se realiza la ceremonia de iniciación y a raíz de allí el compromiso pues es que asume esta persona, depende de la logia que empiece. Generalmente trabajamos en algunas 2 veces al mes, en otras una vez al mes. Bueno, pues acudir a las reuniones que se hacen y lógicamente pagar las cotizaciones, que antes de que me lo preguntes te diré que es pues casi menos con gimnasio, de 30 a 35 euros mensuales, o sea que no es nada del otro mundo y ya está, o sea, y sencillamente pues estar abierto a cambiar. Y desde luego una cosa que decimos nosotros, o sea, aquí algo que yo al menos para mí ha sido una gran lección, da igual lo que tú seas en la vida. Puedes ser directora del Banco Central Europeo, pero cuando vienes aquí empiezas de aprendiz y de aprendiza, de abajo, y tienes que hacer el camino. O sea, todo aquello que tú eres fuera no tiene nada que ver, no tiene ningún peso, sino todo lo contrario. Entonces la humildad es básica, porque claro, no puedes venir, oye, que yo soy tal, porque por muy tal que seas y muy importante, aquí eres una más y tienes que hacer el camino empezando desde el principio. Y me vais a permitir la pregunta morbosa, curiosa o sensacionalista, hablando de tú eres tal o eres Pascual. Gente importante a día de hoy, cuando digo importante, altos cargos, que de repente os sorprendan en ese proceso. A ver, sorprendernos no nos sorprende. A mí me sorprende gratamente que te encuentras con gente que en la vida normal no hubieras conocido nunca. Y a lo mejor que hubieras podido coincidir y nunca te hubieras parado a hablar. Y en cambio aquí, o sea, descubres, en mi caso, mujeres, pero también hombres, o sea, que te impresionan de la calidad humana y de lo que te aportan. Entonces, en ese sentido sí que me impresionan, pero la gente que haya, pues hay gente de todas las posiciones y con cargos en la vida real más altos, más bajos, medios, lo que sea. Pero eso no tiene ninguna importancia ni ningún peso. Porque internamente. Nosotros hemos celebrado ahora... No le damos... Ay, perdona. No. A alguien que, yo que sé, que sea... Si no tiene un trato especial dentro de... No tiene ningún trato, ni se le da... Mira, pues a esta la vamos a hacer venerable maestra porque como es eso no tiene, la directora de aquí o no la tiene jefa nada que ver. De tal sitio, hay una anécdota que o la se cuenta, catedrático tal, pues no. Hay una anécdota de esas típicas que se cuentan, ¿no? Que bueno, no sabemos si es del todo cierta, pero que tiene pinta de ser, ¿no? Que es que en una ocasión salía George Washington, cuando era presidente de los Estados Unidos, salía de su despacho y tal, ¿no? Y se encontró con que el jardinero le dice: buenos días, presidente. Y entonces el presidente le responde: buenos días, venerable maestro. Es decir, que dentro de la logia era más importante ese jardinero que el presidente, ¿no? Mira, nosotros hemos celebrado recientemente el fallecimiento, bueno, nosotros decimos pasar al Oriente Eterno, ¿no? Que es una manera... como comentamos, ¿no? De un hombre más, estuviste con él muy poco antes de fallecer, con Jerónimo. Con Jerónimo Saavedra, sí. ¿No? Jerónimo Saavedra había sido ministro en 2 ocasiones, había sido presidente de la Comunidad Canaria, alcalde de Las Palmas, era un hombre, una formación impresionante, ¿no? Hasta el final de su vida fue miembro del patronato del Teatro Real, era un melómano increíble, ¿no? Y él asistía regularmente a su logia y hacía el trabajo que le correspondía, como cualquier otro hermano. Nunca jamás
exhibió, diríamos, esa condición de él, de un hombre con esa potencia pública y tal. Nunca lo hizo, ¿no? Y fue un hombre, asistía a todas las reuniones, siempre ocupaba el lugar que le correspondía, etcétera, ¿no? Y es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Es uno de esos ejemplos en los que te miras, ¿no? El de una persona tan influyente aparentemente en el mundo profano y que sin embargo internamente es exactamente igual que cualquiera de los demás. Bueno, es que es como se tiene que ser. Vale. Y antes hablábamos precisamente pues de la asociación que se hace desde determinadas esferas a la masonería, pues desde fuera y fruto de la ignorancia se la asocia muy popularmente a movimientos, vamos a decir, de izquierdas, entre otras cosas porque ha sido perseguida muchas veces por ideologías contrarias. ¿Tenéis esa sensación de estigma y de persecución? ¿Sigue estando presente? En el caso de España... Porque sigue habiendo mucho odio en redes y en medios hacia la masonería. En el caso de España puede estar asociado porque fue una dictadura conservadora, ¿no? Pero también estaba prohibida en la Unión Soviética. Y por una dictadura, diríamos en este caso, comunista, ¿no? Entonces, no está asociada, no es ni de izquierdas ni de derechas. La masonería defiende unos valores universales. Por eso decía popularmente, ¿no? Porque obviamente ya hemos dejado claro que no, pero sigue existiendo ese estigma o esa idea. Y de hecho, en la Gran Logia de España, como pasará en la Gran Logia Femenina también, hay personas de todas las ideologías. Lo único que compartimos, y que eso sí se exige, es el respeto a esos valores que hemos dicho, a los derechos humanos, a la libertad personal, etcétera, ¿no? Pero la ideología luego ya es cosa de cada uno, ¿no? Por encima de todo, la masonería, lógicamente, las personas que la componemos tenemos que ser que creemos en la democracia. Hemos dicho que somos librepensadoras, por lo cual eso es la base. Dentro de eso, nosotras puede haber personas que tengan tendencia más conservadora, otras más progresista, pero sobre todo, por encima de todo, es que sean demócratas, que crean en la democracia, lógicamente, ¿no? Y como librepensadora, lógicamente, todos los sistemas que antes he dicho y todos los partidos que son totalitarios, lógicamente van a estar en contra de cualquier librepensador. Pero bueno, ahí está. Y también depende, vuelvo otra vez a lo mismo y no me quiero repetir, pero que la historia de cada país. En nuestro caso tenemos una historia, por desgracia, pues muy oscura, ¿no? En este sentido, que hay todas sus explicaciones, o sea, por el tema pues de lo dogmática que ha sido la educación, por el tema de tanto totalitarismo que ha habido. Y bueno, y también, pues, ¿por qué no decirlo? O sea, no hemos sido un país donde la media cultural fuera demasiado alta, vamos camino de ello, y hay que decirlo sin miedo, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente es muy fácil, por eso lo del libre pensador, es muy fácil manipular, y más desde algún sistema dogmático, el manipular que todo lo que sea, aquellos que piensan de esta manera y que te dicen que ser libre pensador y que pienses lo que quieras, pues lógicamente no interesa. Entonces, bueno, pues lo que se hace es pues ir en contra y bueno, pues manipulando la historia y hablando de que es algo oscuro. Pero depende, vuelvo a repetir, del país. Vas a otros países y en cambio es totalmente diferente. O sea que cada país tiene, y yo siempre pongo de ejemplo Portugal, ¿no? La tenemos aquí, tiene una historia muy parecida, pero al mismo tiempo muy distinta. Si tú miras, hablo de las mujeres, ¿no? Que bueno, estamos aquí hombres y mujeres, pero la mujer, lógicamente, si ya es difícil, el ser masona y mujer, pues también... Eso ya es una vuelta de tuerca. También no es fácil. Pero bueno, en Portugal, por ejemplo, con una historia muy similar, con una dictadura que también sufrieron, la de Salazar y todo esto, hay muchísimas más y la masonería está más normalizada, sin estar al 100%, que aquí. ¿Y por qué? Pues reflejo de la misma... No tuvieron el contubernio judeo-masónico que tuvimos, ni tuvimos el instituto contra la masonería, el Tribunal contra la masonería y el comunismo y todo esto, ¿no? O sea, es que sí, ese tema están en el Atlántico y me imagino que bueno, todo eso influyó. Y estando tan cerca y teniendo historias bastante similares, pues es muy distinta la reacción de unos y otros. No siendo 100% positiva tampoco, pero lógicamente no es tan oscura como aquí. Ya no te digo en Francia o en otros países. Y ya si cruzas el Atlántico y te vas a América, sea América Latina o sea América del Norte, pues no tiene nada que ver.
Que el tema de la represión parece, o sea, a veces no somos conscientes, pero se aprobó una ley en 1940 que permitía matar masones directamente, solamente por el hecho de serlo. Es más, si sabían que tenías un determinado grado de esos que decías antes, sí, filosóficos, hasta el grado 18, todavía era peor que si no lo tenías, ¿no? Si no podían demostrar que eras masón, pero alguien decía que podías llegar a serlo, bastaba con que dijeran tenía relaciones difusas con la masonería, y entonces te condenaban. Y entonces lo que se hizo fue, en aquel momento, en el momento que se aprobó la ley, podría haber aproximadamente, más o menos, unos 4.000 y pico masones y masonas como hay hoy en día, más o menos. Bueno, abrieron 80.000 causas. Es como pueden abrir 80.000 causas, solamente había 4.000, ¿no? Empezaron en el siglo XIX. Empezaron investigando gente que sabían que había pertenecido a la masonería para ver si sus descendientes tenían cargos públicos o tenían un laboratorio, una farmacia o un instituto o eran catedráticos o lo que fuera, ¿no? Y acabaron no solamente por ejecutar a cerca de 1.000, que 1.000 de 4.000 ya es una barbaridad, ¿no? O sea, no pasó en ningún país del mundo esto, ¿no? Sino que además de eso, lo que hicieron fue a aquellos a los que no podían de una manera certera acreditar su grado, etcétera, pero tenían una relación con masonería, lo que hicieron fue privarle de sus medios de vida y de subsistencia. Y algunos tuvieron que vivir prácticamente de la caridad de sus vecinos, ¿no? Entonces, claro, si se produce una persecución de esa naturaleza, es lógico, es normal que eso haya generado pues un cierto miedo, ¿no? en la sociedad, ¿no? Por eso, hace ya unos años, lo que decidimos era que personas que eran relevantes en sus lugares de origen dieran el paso de comunicar su pertenencia a la orden, como una forma de normalizar esto, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, sí, precisamente, ¿no? Y cuando Omar y yo hace ya algún tiempo estuvimos comentando qué podíamos hacer en este campo, pues decidimos que lo más fácil era el exponerlo, como estamos haciendo ahora, junto con charlas, conferencias, exposiciones, etcétera, el exponerlo e ir a cualquier lugar que nos demanden para explicar lo que es la masonería y para acabar con los prejuicios. Porque no tiene ningún sentido que el duque de Kent, que es primo del rey de Inglaterra, sea un masón público reconocido y pertenece a la Cámara de los Lores y es una persona honorable en su país, ¿no? Y en cambio en España parece como que hay que ocultarse, ¿no? Es una cosa absurda, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos haciendo. Entonces, o sea, es una lucha que sigue todavía activa, precisamente la de desestigmatizar. Claro, y por eso estamos nosotros eso es haciendo todavía en el proceso de externalización. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, bueno, nosotros ya nos ha pasado que ya sabemos a veces incluso qué nos van a preguntar, ¿no? Porque hemos hecho varias, ¿no? Pero realmente las preguntas son esas, lo cual subsiste la duda siempre, ¿no? Porque si no las harían, no volverían a reiterarse las preguntas, ¿no? Entonces quiere decir que si esas preguntas se van repitiendo periódicamente es porque todavía no hemos conseguido pulir la piedra definitivamente de la comunicación, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? De todas maneras, yo creo que cuando hay gente que tiene dudas sobre lo que es, no sé, puede pensar en personajes que lo han dicho públicamente, que son, sí, o sea, pues, no sé, Antonio Machado. O sea, yo creo que Antonio Machado, pues todo el mundo puede pensar si era algo oscuro o no. Clara Campoamor, a la que las mujeres, la sociedad en general, pero sobre todo las mujeres, le debemos muchísimo. Carmen de Burgos, una revolucionaria que luchó y una rompedora para poner a la mujer un poco en su lugar, ¿no? Charlie Chaplin. También, ejemplo, ¿no? Bueno, pero yo hablo de estas. Cantinflas. Entonces, Shaquille O'Neal creo que también puede ser el jugador de... Si está vivo lo tendría que confesar. Yo reivindico a las mujeres, que de vez en cuando también es bueno sacarlas. Y bueno, o sea que Carmen de Burgos, por en ejemplo, realidad hay que meterse y leer un poco y verán que son gente normal que lo único que intentaban es pues poner su granito de arena para mejorar el mundo y su sociedad, la sociedad que les había tocado. Pero el caso concreto que dices de Carmen de Burgos, esa es una mujer que, vamos, o sea, tiene una entidad propia increíble. O sea, era la primera mujer periodista profesional, la primera mujer que trabajó en una redacción, ¿no? Que defendió el derecho de una mujer a poder educar a su familia, a su descendencia, sin tener que depender de un hombre. Defendió el divorcio, aunque, por cierto, la ley del divorcio se aprobó en la República y ella justo había fallecido poco antes, con lo cual no llegó a ver. Por ella, claro. ¿No? Pero en gran medida fue, ¿no? Entonces, son personas universales. Y si te fijas, tanto las que señala Mar como otras, ¿no? Son personas inquietas, que lo que buscan es mejorar tu sociedad, ¿no? Y que comparten pues esa idea también de los símbolos y del conocimiento a través de este tipo de métodos, ¿no? Que es lo que somos todas, ¿eh? Lo que intentamos hacer todas, cada una en
en nuestra parcelita. Y hablando de símbolos, se nos van agotando los minutos. Lo decíamos al principio, es importante citarlo de nuevo. Estamos realizando esta entrevista en uno de los templos, en la Gran Logia de España, y me gustaría preguntar precisamente por algunos de los símbolos más importantes que en estos momentos nos rodean y que también han generado, iba a decir, mucha mitología, muchas interpretaciones que muchas veces están completamente alejadas de lo que realmente es. Veo, por ejemplo, las columnas que flanquean la entrada. ¿Podríamos ir repasando un poquito de qué estamos rodeados y qué sentido tienen? Las columnas tienen un sentido simbólico muy importante. Ajá. Eso era un reflejo de una vieja leyenda de cómo los judíos salen de su esclavitud en Egipto y van por el desierto. Entonces hay una columna de fuego, que es la que dirige su camino, y otra, en cambio, de humo y de oscuridad, que es la que hace que el ejército del faraón pues fuera más lento. Y eso les permitió escapar, ¿no? Entonces, cuando se construye el templo de Salomón, simbólicamente se colocan esas dos columnas para que los que entraban o salían del templo tuvieran siempre en su memoria el recuerdo de aquellos hechos, ¿no? Ese es el sentido que tienen, ¿no? De todas maneras, lo que podemos ir, ¿no? Pero yo creo que es un poco lo que intentaba explicar antes, ¿no? Que pierde todo el sentido. O sea, que realmente alguien escucha, bueno, y las dos columnas, lo que ha explicado Chema y tal, pues a lo mejor mucha gente no lo entiende. O sea, por eso digo que ese lenguaje simbólico es vivencial. Uh-huh. Entonces es que no tiene demasiado sentido, o sea, pierde. O sea, yo si quieres podemos... No, pero hacía esta pregunta precisamente, sí. y quizá esta sea una pregunta, no sé si más crítica, pero hay historiadores o especialistas, por ejemplo, hablábamos de las columnas muy vinculadas tradicionalmente al pueblo judío. Hablábamos del templo de Salomón, Adán y Eva también tienen mucha presencia, y hay incluso, permitidme la pregunta y por eso la hago, ¿no? Para que la maticéis y la aclaréis, quien habla de la masonería casi como una especie de cristianismo, precisamente por esa vinculación tradicional con elementos judio-cristianos. Pero las columnas son un elemento muy importante. Hace poco tuvimos la ocasión de descubrir una iglesia en Asturias, en un paraje muy difícil de acceder, ¿no? Hicimos una revista nuestra que publicamos, un especial sobre ese tema, ¿no? Y tenían las dos columnas en el exterior de una iglesia cristiana, ¿no? Y estaban las dos columnas. Por lo tanto, de alguna manera, aquello tenía que simbolizar algo, no podía ser casualidad, ¿no? Pero es que luego, una vez que entrabas dentro, había otros símbolos que están también asociados a los templarios, y ¿no? Como son la escalera de caracol, los octógonos, la cruz sin cruz, o sea, no un crucifijo, sino una cruz blanca, etcétera, ¿no? Es decir, hay elementos de la masonería que va adquiriendo también de otras, en fin, de otros cuerpos, de otras, ¿no? Que se van incorporando, pero fundamentalmente toda esa simbología forma parte de ese lenguaje al que hemos hecho referencia antes. Tú lo vas aprendiendo y a medida que vas avanzando en masonería, que vas adquiriendo otros grados, vas entendiendo. Porque si te lo explican individualmente, pierde, pues no significa nada, ¿no? Pero no es en absoluto ni cristiano ni judío, es una mezcla de todo, porque el conocimiento con mayúscula es uno, es único. Y ese es el verdadero conocimiento, el que ha habido siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde la existencia del ser humano, es el mismo conocimiento y sencillamente, pues la masonería toma cosas y referencias de todo, ¿no? Y tiene alegorías, como hemos dicho, y mitos y tal, pero simplemente siempre con el fin de interiorizar el método, con el fin de sacar lo mejor de cada ser humano y ponerlo al servicio. A mí me gustaría simplemente, lo siento, Sí, no, por favor. Quiero aprovechar para ya que tengo la oportunidad para hablar de la masonería femenina, como no tenemos muchas oportunidades, de simplemente decir de dos cosas. Primero, que tuvimos el honor en octubre del año pasado, que con la Ley de Memoria Democrática nos dieron un reconocimiento a la masonería femenina que finalmente se hizo justicia a todas aquellas mujeres, que hubo muchas, ¿no? O sea que durante la guerra y sobre todo en la época del franquismo, pues sufrieron o bien en el exilio o las mataron
muchísimas que cayeron en el ostracismo, o sea, mujeres profesionales y que tuvieron que dejar sus carreras a un lado por el simple hecho de ser masonas o no serlo incluso, simplemente por ser acusadas de serlo, y que finalmente con este reconocimiento, pues bueno, se les puso finalmente, es algo muy positivo para la masonería en general, pero en concreto para la masonería femenina, y que se hizo justicia finalmente con todas las mujeres que nos han precedido. Y por otro lado, decir que el futuro de la masonería en general, que hoy más que nunca los valores que defendemos tienen sentido, que son atemporales, y en la situación que estamos a nivel mundial y también a nivel nuestro, hoy más que nunca tiene sentido la masonería y el método masónico. Y que la masonería femenina en concreto está muy viva, con mucha fuerza. Estamos vinculadas a nivel de todo el mundo, que aquí en Europa tenemos una organización que se llama CLIMAF, que pertenecemos todas las obediencias, las organizaciones masónicas femeninas de toda Europa, y que también tenemos vínculos con una organización similar en América. ¿Y para qué esto? Pues para trabajamos en proyectos y en intentar, aquello de que creemos mucho en que la unión hace la fuerza, en conseguir pues transformar la sociedad, y sobre todo con relación a las mujeres a nivel no solamente de aquí, sino de todo el mundo. Y hemos tenido el honor, nosotras que no somos demasiado grandes, pero sí muy fuertes, pues hemos tenido el honor de que hemos tenido muchísima participación de nuestra organización española en esta organización europea, y sobre todo pues durante los últimos 6 o 7 años la vicepresidenta de esta organización, que se llama CLIMAF Europea, ha sido una hermana nuestra de aquí, de Madrid, que además está aquí acompañándonos, y que es la gran cancillera, y que realmente gracias principalmente a ella y a otras de aquí, se consiguió el unir las dos partes del Atlántico con toda la masonería femenina. Y que, bueno, que estamos con mucha fuerza y con proyectos muy importantes. Y permíteme, Mar, una pregunta, porque... No, porque además me gustaría que profundizases un poco en esa reflexión, porque decías que ahora más que nunca la masonería y los valores que promulga y que se trabajan en la masonería tienen sentido, porque una pregunta que quería hacer, digamos casi para terminar, es que pues muchos consideran que a día de hoy, en la actualidad, cuando muchos de estos valores ya forman parte pues incluso de constituciones o se reconocen como derechos humanos, parece ser que la masonería, para muchos, insisto, no tendría sentido hoy en día. Sin embargo, me ha gustado mucho esa reflexión de que tiene más sentido que nunca. Mira, hablando de derechos humanos, ¿sí? Pueden estar escritos en las constituciones, pero como se dice en la vida, nunca te puedes dormir y hay que seguir luchando cada día. Y creo que el ejemplo en nuestro caso lo tenemos muy claro, ¿no? Con el tema de memoria democrática, creo que la ONU hace muy pocos días ha hecho unas declaraciones de estas leyes que, por desgracia, en mi tierra ha sido una de las primeras, en Aragón, se ha intentado quitar la memoria histórica y poner la ley esta de una ley totalmente que se carga muchos puntos fundamentales de los derechos humanos. Nosotros lo tenemos escrito en la Constitución, sí. Están libertad, igualdad, fraternidad y la tolerancia, sí. Pero verdad que está sucediendo esto en pleno siglo XXI, pues por eso, y más que nunca, es un ejemplo, pero como muchísimos, y todas las amenazas que hay de recortar libertades en general, y desde luego con relación a la mujer. O sea, hoy más que nunca tiene sentido y hay que seguir luchando. Sí, este tema es muy importante, y además, cuando a veces se dice, bueno, pero esto de los masones hoy en día o de las masonas hoy en día, ¿eso para qué vale y tal, no? Pues la defensa de estas cosas sirve, y para que no olvidemos nunca que los derechos hay que pelearlos cada día, que no es algo que están ya conseguidos y punto, y que se acaba, ¿no? Nosotros estamos haciendo en ese sentido un esfuerzo también muy fuerte. Hay 2 logias en Castilla-La Mancha, muy potentes, una en Toledo, que se llama Aleph, y otra, cada logia tiene su nombre y su número, ¿no? Aleph, ¿no? Y la otra en Albacete se llama San Juan de los Llanos. Son 2 logias muy fuertes, 2 logias muy, muy potentes, y que trabajan estos valores de una manera muy clara, ¿no? Y que además también se van abriendo poco a poco a la sociedad. De hecho, en Albacete han realizado en algunas ocasiones conferencias, charlas y exposiciones abiertas
al público en general, ¿no? Pues para dar a conocer lo que es la masonería en Castilla-La Mancha, ¿no? Y si alguien pregunta ¿cuál es el sentido de ser masón hoy en día? Pues yo creo que es el mismo de siempre, ¿no? Es luchar por una sociedad más decente, una sociedad más justa, donde la libertad, es decir, donde el pensamiento crítico se defienda, donde los valores asociados a la educación para todos, o a la sanidad, o a todo aquello que supone la mejora del bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas, eso esté en el centro de las actividades, de las políticas, ¿no?, que desarrollan los gobiernos, y el concepto de fraternidad. Ese concepto es muy importante, porque en política se suele utilizar la solidaridad, en la que tú pones el límite, tú dices yo hasta aquí llego. Pero la fraternidad es un concepto mucho más elevado, porque el otro o la otra es tu hermano o tu hermana. Por lo tanto, tú no puedes poner ningún límite. Entonces, este elemento que la masonería defiende desde sus orígenes, yo creo que es un valor hoy en día muy importante en la sociedad que estamos viviendo y ante las injusticias tan enormes que vemos cada día. Uh-huh. Y de todas maneras, lógicamente que nunca seremos millones, pero sí que estamos avanzando y hay gente de todas las edades, sobre todo gente joven que cada vez se hace más preguntas y están acercándose a las puertas. Y un poco para darte una idea de esta asociación que formamos parte a nivel europeo, pues somos más de 25.000 mujeres. O sea que bueno, todas juntas creo que podremos hacer algo. Pues me parece este mensaje el idóneo para terminar, así que Chema Oleaga, repetimos, gran maestro de la Gran Logia de España, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, por atendernos y por permitirnos estar aquí, donde queda como muy a nivel de titular, ¿no?, pero donde es muy difícil acceder, al menos que uno cumpla determinados ritos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros, ya veis que las puertas están abiertas. Y que nosotros estamos encantados de dar a conocer lo que hacemos y sobre todo que los que vayan a ver, las personas que vayan a ver este programa, pues hayan podido aprender algo más de la masonería, saber algo más y quién lo sabe, pues igual alguno de ellos está luego interesado en ser masón o en ser masona. Y Mar Sánchez, gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, muchísimas gracias, de verdad, y aparte añado enhorabuena por ese trabajo a veces extra que implica a día de hoy todavía trabajar desde el punto de vista femenino en muchas cuestiones. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias y un placer haber estado. Espero que haya servido para que considere a alguien más de que no somos nada raros, sino que somos gente y seres humanos muy normales. Ojalá. Muchísimas gracias.